contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente en una nueva consulta virtual. Mi nombre es Yaresi Zavala y el día de hoy estoy junto a la doctora María de las Mercedes. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, Yaresi, muy buenas tardes. Feliz de estar aquí contigo y con todos ustedes. Antes de comenzar con el tema, les recuerdo que nos pueden seguir en todas las redes sociales como @emily.mx, tanto en Facebook, YouTube, Spotify, TikTok, LinkedIn, Instagram y creo que ya son todas. También, antes de comenzar, doctora, el tema del día de hoy es el origen de los mielomas. Como primera pregunta, ¿qué son los mielomas, doctora? Bueno, es mieloma múltiple, es una enfermedad compleja, es una enfermedad que yo creo que muchos de ustedes han escuchado y no saben a qué se enfrentan. Sí. El mieloma es un tipo de cáncer, un cáncer de células plasmáticas. Y que dirán, ¿qué son estas células? Las células plasmáticas son un tipo de células que se encuentran dentro de la médula ósea y junto con otras células se encargan y forman parte del sistema inmunitario, que en condiciones normales no nos daría una patología, una enfermedad, pero cuando existen alteraciones, como es en el caso del mieloma múltiple, pues sí pueden causar muchos trastornos y la enfermedad como tal, este tipo de cáncer. Lo que ahorita mencionaba, sí es cierto, yo no sabía mucho sobre esta enfermedad hasta que me tocó realizar la investigación para las preguntas. Y como primera pregunta, doctora, yo siento que a lo mejor hay gente que no sabe ni siquiera qué es la médula ósea o dónde se localiza, dónde la podemos localizar. Claro, para nosotros como hematólogos es muy común decir la médula ósea, pero muchos de nuestros pacientes se quedan, bueno, ¿qué están hablando? Sí. La médula ósea es un tejido blando que se encuentra adentro de los huesos. Voy a sonar un poquito pero para que lo entiendan, el hueso, hay un tejido blando. Cuando nosotros lo conocemos comúnmente en otro tipo de huesos que sirven para preparar algunos alimentos como el tuétano. Bueno, todos los huesos tienen esta médula ósea. En las personas, en el ser humano, a esta médula ósea es a la que nos referimos como la formadora de todas las células que forman parte de la sangre y de todo el sistema inmunológico. Entonces, el tejido blando que se encuentra dentro de los huesos, a eso se le llama médula ósea. Y obviamente esta médula ósea va a permanecer desde que nacemos. Cambia a lo largo de la edad de ser roja principalmente en los niños a un poquito más madura en las personas ya adultas o personas muy grandes y prevalece médula roja más joven en ciertos tipos de huesos. Bueno, a partir de ahí es que se forma esta enfermedad. Doctora, ¿y esta enfermedad, o sea, los mielomas múltiples, qué tan frecuente es? Porque como le comentaba al principio, pues yo no conocía mucho de esta enfermedad. ¿Actualmente es muy común que se presente en pacientes? Sí, es una enfermedad común últimamente. En años pasados se creía que era poco frecuente, sin embargo, en ediciones más cercanas a nosotros se ha visto que esta enfermedad prevalece principalmente en personas de los 65 años, pero no excluyo que personas jóvenes también puedan tener la enfermedad. Se cree que el 1 o 2% de personas, incluso menores de 35 años, puedan tener mieloma múltiple. Y desgraciadamente hemos visto que cada vez la edad de inicio de esta enfermedad se ha presentado en personas jóvenes, pero es una enfermedad exclusiva prácticamente alrededor de los 65 años. Doctora, ¿y esta enfermedad como tal, los mielomas múltiples, es una sola enfermedad o tiene un tipo de clasificación? Más que nada para preguntar por si hay como, no sé, alguna, que una esté sea más grave que la otra. Bueno, el mieloma múltiple, como lo dije, es una enfermedad, un cáncer de las células plasmáticas. Para que se lleve o se produzca ese tipo de enfermedades, las células plasmáticas que comúnmente nos protegerían de algún proceso infeccioso, pues llevan a tener ciertas alteraciones y hace que ciertos anticuerpos o inmunoglobulinas que normalmente combaten infecciones, esto nos pasa con el mieloma múltiple. Y
provoca unas inmunoglobulinas o anticuerpos anormales que son las generadoras de toda esta enfermedad. Sin embargo, el mieloma múltiple como tal es único. Existen variables de anormalidades o de células plasmáticas que nos puede hablar de otros tipos de enfermedades como las gamapatías monoclonales, mieloma múltiple de significado incierto, amiloidosis de cadenas ligeras, macroglobulinemias, etcétera, que también son enfermedades que tienen células plasmáticas, pero que no reúnen las características completas para ser llamados mieloma múltiple. Ok, doctora. Ahora, esta enfermedad, yo como paciente, ¿qué síntomas se presentan en el cuerpo? ¿Cuáles son las manifestaciones que yo tengo que estar en alerta para ahora sí acudir con un especialista? Pues es una enfermedad que se va produciendo poco a poco. Como lo dije, existen ciertas alteraciones a nivel de este tipo de células que hace que crezcan de manera normal. ¿Qué quiere decir? Las células generalmente en nuestro cuerpo nacen, crecen, se dividen y perecen, mueren. Sin embargo, existen alteraciones, mutaciones que provocan que esta muerte de las células, que sería un ciclo normal, no se produzca. Entonces, ¿qué pasa? Las células anormales se multiplican. Al multiplicarse esas células anormales, como lo dije, las células plasmáticas no funcionan de manera normal y en lugar de protegernos de procesos infecciosos, pues no funcionan. Entonces, uno de los síntomas principales, una de las situaciones que vemos es que las personas son más afectadas por procesos infecciosos porque no se produce esta protección que normalmente tendríamos. Otra es que el crecimiento de estas células de manera normal en la médula ósea desplaza a las células que se encargan de producir lo que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Hay anemia, puede haber baja conteo de plaquetas, el bajo conteo de plaquetas nos pueden producir sangrados, alteraciones de la coagulación. La anemia, síntomas como cansancio, fatiga, etcétera. También puede haber las infecciones y otro tipo de enfermedades. A su vez, también las células plasmáticas, una de las situaciones que provoca es que afecta el equilibrio del hueso. ¿En qué sentido? Normalmente el hueso tiene dos tipos de células que los ayudan a que se mantengan fuertes y sanos, que son los osteoblastos y los osteoclastos. Bueno, el mieloma múltiple, las células plasmáticas normal produce ciertas sustancias que hace que se pierda este equilibrio, que normalmente los osteoclastos, que son los encargados de ir quitando el hueso viejo, funcionen de más, es decir, hay más reabsorción de hueso. Y los osteoblastos, que son las sustancias que nos ayudan a que el hueso empiece a producirse para poder compensar esta resorción que haya, pues se queda abajo y no funciona. ¿Qué pasa? Se debilita el hueso y por lo tanto puede haber fracturas y es una de las características principales que hay en el mieloma múltiple, las fracturas que se producen de una manera no secundarias a un traumatismo como tal. Muchas veces es que están levantando algo y se le fractura el hueso o dan un movimiento muy sutil y fractura una pierna. Y ese es un dato principal por lo que las personas acuden a una cita, incluso en la columna. Muchas veces los pacientes con mieloma múltiple pues no vienen con el hematólogo, tengo mieloma múltiple, pasa esto, sino que son derivados de otras especialidades, principalmente los médicos traumatólogos, que empiezan a ver a un paciente con alguna lesión, alguna situación en la columna, algunos que llegan incluso a tener problemas para deambular por la misma afectación y dentro de la cirugía empiezan los estudios. Toman la biopsia y resulta que es un mieloma múltiple que posteriormente ya nos derivan a nosotros como médicos especialistas. Doctora, ¿y estos síntomas que acaba de mencionar duran por algún periodo de tiempo? O sea, es decir, que si, no sé, se presentan, por ejemplo, lo de los huesos, pues sí es un periodo largo, ¿no? Pero los otros síntomas pueden ser de que las infecciones que ahorita nos mencionaba, que se presenten y luego por varios días y luego pasen semanas y se vuelvan a presentar o de qué manera en cuestión del tiempo más que nada se presentan. Todo está relacionado con cuándo iniciemos el tratamiento. Obviamente los síntomas, principalmente los síntomas de anemia, las fracturas, afectaciones renales que también se pueden provocar, perduran mientras no iniciemos un tratamiento. No estamos diciendo con ello que
en cuanto iniciemos el tratamiento se van a quitar todos los síntomas, sí. pero sí se van a aminorar. Por lo tanto, el hecho de que un paciente sea derivado a la primer sospecha de este tipo de padecimientos o incluso al ver la biometría hemática, no necesariamente estamos pensando en un diagnóstico, un mieloma, linfoma, cáncer para ser derivado con un hematólogo, sino que tenemos que valorar de manera muy precisa una biometría hemática, unas pruebas de función renal, las proteínas en la sangre, las pruebas de fusión hepático, las inmunoglobulinas, etcétera, y saber dar una interpretación. Siempre llevar un paciente de manera oportuna con el médico va a cambiar mucho el pronóstico y de eso depende principalmente cuánto tiempo va a permanecer en las mejores condiciones posibles. Ok, doctora. Ahora, otra pregunta que también considero que es muy importante, por ejemplo, si yo tengo antecedentes médicos de alguna otra enfermedad, ¿esto me pudiese causar que yo desarrolle un mieloma múltiple? Ok, el mieloma múltiple, lo que quiero entender es que si existe algún factor de riesgo en un momento dado que pueda provocar la enfermedad. Como tal, factores de riesgo que te puedan predecir que si tú dejas de hacer esto te va a provocar mieloma, no hay como tal. Existen algunos factores que se consideran como la edad. La edad, Lo que nos entre más envejece la persona, pues obviamente la probabilidad de que se desarrolle un tipo de enfermedad es mayor. El hecho de que el sexo masculino también tiene una ligera incremento en cuestión de probabilidad con las mujeres, la obesidad también, pero hoy en día no existe algún factor que te pueda prevenir que se desarrolle. Es decir, que una persona puede tener 1 o 2 factores de riesgo o 3 y no significan que pueda tener la enfermedad. ¿Y cómo han visto eso cómo se traduce eso? ¿Por qué? Porque muchas veces una persona puede tener uno o un factor de riesgo y no te provoca mieloma. Incluso estudiando a las personas con mieloma múltiple, tú ves que no tienen incluso antecedentes de hermanos, tíos, papá, mamá con esta enfermedad. Aunque sí pudiera ser, si alguien tiene un hermano con mieloma múltiple más frecuente que tú puedas tenerlo, la mayoría de los pacientes con este diagnóstico, si uno se va a su historia familiar, no tiene ningún antecedente. Por lo tanto, no hay algo que te pueda prevenir. Puede haber enfermedades de células plasmáticas, como te mencionaba, las gamapatías monoclonales, etcétera, que sí tienen un ligero incremento del riesgo, pero fuera de ello no hay algo que puedas hacer para evitar que te dé o se desarrolle un mieloma múltiple. Ahorita lo que mencionaba creo que también es un tema muy importante porque cuando vamos a consulta siempre decimos, esto es heredado, lo que mencionaba ahorita. Entonces, realmente esto no, o sea, varía más que nada el que pueda ser heredado un mieloma múltiple a que no. Es correcto, es una moneda al aire. Hay muchos pacientes con mieloma múltiple que uno los estudia y no tuvieron ningún factor de riesgo. Y hay quienes tienen factores de riesgo que no desarrollan la enfermedad y hay quienes coincide. Entonces, hasta hoy en día los científicos pues no han visto que exista algún factor principal que pueda ser causante para trabajar en él para pues evitar el desarrollo de la enfermedad. Ok, bueno, ya con lo que ahorita me dijo, entonces ya me responde a la siguiente pregunta que le iba a decir. ¿Los factores ambientales tampoco implicarían en este tipo de mieloma? Yo entiendo que existe mucho la inquietud porque la mayoría de las neoplasias o de los cánceres existe un factor de riesgo, que si bien no te da el 100% de que si tú lo tienes te va a dar cáncer, pues sí incrementan la probabilidad, como por ejemplo exponerse mucho a la luz del sol te predispone a un cáncer de piel o fumar a un cáncer de pulmón. El mieloma pues no es del todo la línea que se sigue. Ahorita también nos mencionaba el rango de la edad, que ya dijo que prevalece más en personas mayores, pero que obviamente eso no como demerita que también pudiese afectar a gente joven como nosotras. ¿Qué tanto porcentaje es que pueda llegar a afectar a la gente no tan grande? 1 o 2%. Eso se encuentra dentro de las estadísticas de Estados Unidos y de España, que es lo que se ha visto hasta ahorita.
Obviamente, todas las cuestiones estadísticas van variando y son algo que no son estáticos y que van evolucionando a lo largo de que conocemos más acerca de todos estos tipos de enfermedades. Entonces, lo que es muy importante también es, por ejemplo, en países como el de nosotros, en donde no tenemos tan arraigado la cultura de ir al especialista, de ir al médico, a menos que te sientas mal, pues tener una medicina, una cultura de prevención y una cultura de atenderse incluso sin tener alguna enfermedad. Todo esto, mientras lo tengamos más arraigado, como lo dije, pues obviamente va a hacer que si en un momento dado se nos desarrolla alguna enfermedad, podamos nosotros tener datos más fidedignos que nos hablen acerca de lo que ocurre en nuestro país, porque no puedo obviar de que probablemente existen subregistros o subdiagnósticos, precisamente porque pues no existe la cultura, uno, y otro, a lo mejor que la disponibilidad a cierto grupo de personas que no pueden acudir a un médico y que se quedan sin un diagnóstico, ¿verdad? Doctora, así de manera general, entonces esta enfermedad, o sea, si yo la llego, si me llega a ser diagnosticada, ¿es grave si no acudo con el especialista de forma inmediata o todavía es como esas enfermedades porque a veces existen que no es tanto el periodo de tiempo que uno se tarda? Para las enfermedades oncohematológicas siempre. El acudir con el especialista a la brevedad siempre es bueno y puede cambiar el pronóstico. Esa es la piedra angular para saber la evolución que tiene el paciente. Obviamente hay otros factores que intervienen, que son factores que probablemente lo podemos hablar en otra sesión de mal pronóstico, etcétera, que incrementan obviamente el riesgo, la severidad de la enfermedad. Nosotros cuando hablamos de mieloma múltiple tenemos que hacer un diagnóstico como tal y ver en qué etapa clínica se encuentra cada paciente. Suponemos, mejor dicho, sabemos que mientras más pronto llegue, obviamente la evolución que tenga o la agresividad apenas está empezando. Y obviamente si empezamos un tratamiento, pues el pronóstico mejora. Por lo tanto, un diagnóstico precoz siempre va a cambiar la evolución o va a mejorar la evolución y a partir de ahí complementamos el diagnóstico, vemos en qué etapa clínica se encuentra el paciente, qué otros factores de riesgo existen en los estudios que tenemos que hacer para saber más o menos cómo va a ser la evolución y qué tratamientos, que lo hablaremos en otras emisiones, serían los más indicados para tal o cual persona dependiendo de los factores involucrados. Doctora, otro factor que también mencionó ahorita antes de que yo le preguntara era respecto a quién era más probable que desarrolle un mieloma múltiple o también si tanto al hombre como a la mujer les afecta de manera igual. Existe un ligero incremento en el sexo masculino, pero prácticamente estamos parejeando ahí, pero sí existe un incremento en el sexo masculino. Ok, doctora, ya se nos está finalizando el tiempo de la consulta del día de hoy. Ya para finalizar, ¿alguna recomendación a las personas que nos están viendo ahorita mediante redes sociales? Sí, que siempre pues es recomendable acudir al médico. Yo sé que a veces queremos evitar eso. Tratamos de resistirnos a ir con el especialista o escuchamos hematólogo y nos resistimos a lo que ese médico nos puede decir. Yo creo que es tratar de evitar ese temor y afrontar las cosas y atendernos, porque mientras más pronto sea la atención, obviamente el panorama puede cambiar y es mejor. Pues muchas gracias, doctora, por su tiempo, por haber resuelto todas nuestras dudas. ¿Ya sabe qué tema vamos a hablar la próxima consulta? Pues yo creo que tenemos que profundizar más acerca de esto, cómo hacemos el diagnóstico, podemos ver cómo llega un paciente y cómo va a ser el abordaje diagnóstico para que ellos sepan a qué se van a enfrentar, ¿verdad? Y que tengan la seguridad de que el diagnóstico lo vamos a hacer y vamos a poner todo nuestro esfuerzo para tratar de dar el mejor tratamiento y que todo se solucione satisfactoriamente.
Pues ya escucharon a la doctora para que no se pierdan la próxima consulta virtual. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo y acompañando el día de hoy. Esto fue una colaboración con CAP Medical, su clínica de corta estancia, en donde vemos especialidades como reumatología, neurología, hematología y oncología. Nos vemos la próxima semana con una nueva consulta virtual.